En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. Aquí les presentamos a las Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre ciencia, mujeres y protección del agua, con Carolina Rojas y Paula Tazara. Hola, ¿cómo están todos, todas y todes? ¿Cómo estuvo esa semana? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a la 8ª semana de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. En este 8º capítulo vamos a tocar un tema que enamora. Vamos a hablar de ciencia, de mujeres y su injerencia en la sociedad civil. ¿Para qué? Para proteger el agua, porque las mujeres, ya sabemos, son unas superheroínas. Así que como queremos hablar de ciencia, vamos a tener un par de mujeres ligadas a la ciencia y a las investigaciones científicas con el agua, pero también vamos a hablar un poco de lo que significa la ciencia en Chile y la incorporación de mujeres en ese tema tan importante. La ciencia deriva del latín conocimiento o saber, y es probablemente la mayor empresa colectiva de la humanidad. Es siempre orientado a que el otro aprenda o pueda avanzar. Quienes han sido parte o somos parte de la comunidad científica, es un orgullo decir que trabajamos de manera colectiva, colaborativa y sobre todo respetando los saberes anteriores. La ciencia está en todo, en todos lados, lo vemos en todas las cosas que estamos hoy día mirando. Miren sus cocinas, miren sus casas, miren sus teléfonos celulares, sus televisores. Todo ha sido desarrollado gracias a la ciencia. Hoy día, si no fuera por la ciencia, no tendríamos la esperanza de la vacuna. Estamos todos cruzando los dedos para acabar con ese tremendo flagelo que ha sido para todos nosotros el cambio a través del COVID, ¿no? Pero también la ciencia en Chile ha tenido un papel especial. No tan fluido, no tan importante como nos gustaría. Desde el año 2017 recién tenemos un Ministerio de Ciencia. Solo invertimos el 0,38% de nuestro Producto Interno Bruto en ciencia, mientras que en países de la OCDE el promedio está en 2,4% del Producto Interno Bruto, pero en países como Israel o China está cerca del 4%. Países que han mejorado su condición interna y han potenciado su economía a niveles nunca antes vistos, como ha sido la expansión china. Para Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, y además la primera mujer en adjudicarse el Premio Nacional de Ciencias Naturales, el mundo privado está bastante cómodo con la situación de la ciencia y al parecer el Estado también. Estas economías basadas en extractivismo dan ciertos resultados, por lo que es difícil arriesgarse hacia un poco más allá. ¿Cómo podemos construir una economía más sustentable, más amigable con el medio ambiente y sobre todo con la calidad de vida de las comunidades? Es una pregunta que los científicos deberían estar tratando de resolver hoy, sobre todo a puertas de un nuevo proceso constitucional. Sin embargo, la comunidad científica sigue siendo pequeña, se aumenta la competencia y empiezan a haber barreras de ingreso para las mujeres que son bastante importantes. Hay una red chilena de investigadoras que nació en la red de O'Higgins que se ha dedicado a investigar cómo poder mejorar la situación de las académicas, de las investigadoras en las universidades. Ellas descubrieron, por ejemplo, que en pregrado, cuando uno ingresa a la universidad, son la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Pero cuando hay que investigar, cuando vienen los sueldos y cuando viene el contrato, hay una mujer por cada 4 hombres. Es decir, hay una desigualdad, lo cual nos afecta a todos, todas y todes que somos parte de la sociedad civil, porque se pierde una forma de mirar el mundo que permitiría generar políticas orientadas a disminuir la brecha en equidad de género. Las mujeres estamos además involucradas en temas que tienen que ver con cuidado, porque sí, en la ciencia también está la política del cuidado. Carreras como educación, párvulos, enfermería, ciencias sociales, carreras vinculadas a cuidar a otras personas como quienes cuidadores de adultos mayores o otras carreras científicas ligadas al área de la salud. En todas ellas hay más mujeres. Pero cuando hay que dirigir, por ejemplo, un centro de investigación, ahí solo es un 16% de mujeres. Es decir, las mujeres tampoco se involucran en la toma de decisiones al interior de esos lugares. La idea es que podamos promover una cultura científica distinta, que las niñas que hoy día
están mirando las cosas, que están aprendiendo y que están estudiando, se involucran sobre todo por temas tecnológicos, matemáticas, biología y tantas otras ciencias como la química, porque las mujeres tienen un aporte que hacer en esas sociedades, en esos microespacios, pero sobre todo tienen un aporte que hacer como nuestra invitada de hoy, Carolina Rojas, que no solo es una científica y que hace clases en el Instituto de Estudios Urbanos, sino que además participó en toda la discusión del proyecto de ley de humedales y apoyó comunidades, porque las mujeres, como lo mencioné hace un segundo, estamos preocupadas del cuidado. Por ende, cuando se involucran, siempre es habitual verlas involucrarse en temas más colectivos, que tienen que ver con el bien común, con el espíritu inicial de la ciencia. De eso queremos hablar hoy día, de cómo aprender científicamente del agua, cuál es el aporte de estas mujeres y cuál es el aporte de la ciencia en mejorar nuestra calidad de vida e en incidir en nuestras instituciones. Bienvenidas y bienvenides a Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Volvemos después del corte. Aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Con femenina esencia comprobaremos que sororidad es la respuesta. A través de amor, lucha y coherencia labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No, 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 no. Sororidad es la respuesta, bro. Hola, queridas auditoras, auditores, auditodes, bienvenidos a esta nueva entrevista que tenemos aquí en Maestras del Agua, esta vez con dos, no solo con una, sino con dos mujeres relacionadas con el tema físico del agua, de los estados, de las formas, pero sobre todo de su interacción con los territorios. Nos van a contar algunas cosas y sobre todo también mujeres ligadas a la ciencia, al conocimiento, de esas que nos hacen un poquito de falta porque son pocas, así que esperamos que también sea una oportunidad para motivar a algunas más. Le damos la bienvenida a Carolina Rojas. Ella es académica del Instituto de Estudios Urbanos, es geógrafa de la Universidad de Valparaíso y además ha estado ahí estudiando temas de humedales urbanos. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Saludos ahí a todos. Bueno, y tenemos una invitada especial también, no solo porque es otra geógrafa a secas, sino porque además es una amiga personal, amiga del fútbol y de los cerros. Ella es geógrafa física, experta en los temas de cambio climático, y aunque se quedó con las ganas de participar en la COP25, este gran evento climático que vamos a tener acá en Chile y que se suspendió, ¿se acuerdan? Eso fue el año pasado, en ese lejano tiempo de noviembre. Pero a raíz de este evento que fue suspendido, ella se inspiró y aprovechó de dar rienda suelta a su faceta musical. Ella también es música y se relaciona con el tema del agua con sus composiciones. De hecho, tendremos la suerte de tener su estreno en vivo hoy día al final de este capítulo. Así que bienvenida, querida Paula Tazara, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto para mí estar acá. Me siento realmente honrada porque se trata de Maestras del Agua, así que una gran responsabilidad. Buenísimo. Y este capítulo, como es de ciencia y la gran mayoría de nosotros no sabemos mucho, nos vamos a poner en el lugar, queridos auditores y auditoras, de escuchar y aprender y preguntar. Así es que yo los voy a representar en este lado, las voy a representar y voy a preguntarle a nuestras expertas del agua qué es lo que nos quieran contar. Voy a partir contigo, Carolina. Primero cuéntanos qué haces y cómo eso se relaciona con el agua. Bueno, mira, como me presenté,
estudié geografía, donde quizás muchos pensaríamos que la geografía tiene más que ver con la Tierra, y efectivamente así es, pero estamos en un planeta que está cubierto básicamente de agua. Y bueno, a mí desde que empiezo a estudiar, y en realidad de antes siempre uno tiene esta vocación, me gustaba mucho lo que es la planificación de las ciudades, la geografía urbana, y tenía siempre esa pregunta de cómo el agua va interactuando en los espacios que habitamos, ¿ya? Y sobre todo en estos espacios densos donde viven muchas personas. A mí me llamaba mucho la atención por qué se producían las inundaciones, por qué teníamos tantos anegamientos, por qué había corte de camino por este tipo de eventos, y desde esa perspectiva comencé a estudiar el agua como un recurso fundamental para la sobrevivencia de las personas y cómo poder integrar ciertos estos espacios que tenían esta connotación, entre comillas, negativa de causar desastres, pero cómo a partir de la planificación, de los datos, ¿cierto?, del análisis de información geoespacial, podríamos ir viendo cómo mejorar la planificación de estos espacios. Y ahí me di cuenta que mucha o gran parte de nuestras ciudades se construye sobre espacios de agua, que es lo que parece ilógico. ¿Ya? ¿Por qué vas a construir en espacios que están cubiertos de agua cuando el agua es tan vital para el desarrollo de las personas? Y de esa forma fui llegando a los humedales urbanos, porque esos espacios de agua que se rellenaban para construir ciudades, para la expansión de las ciudades, justamente si uno empezaba ya a mirar las imágenes satelitales, la información, eran humedales urbanos. Y esa fue mi primera llegada a lo que son el agua en la ciudad. Antes de y preguntar en el territorio. a Paula, me gustaría hacerte una pregunta desde la ignorancia. ¿Cómo nos podrías explicar lo que es un humedal urbano y su importancia para el ecosistema en las ciudades? Sí, bueno, mira, humedal urbano como ecosistema en realidad no existe, ha sido más bien un concepto que ha ido ganando fuerza porque las ciudades han crecido mucho. En realidad estos ecosistemas son humedales, ya sea humedales costeros, principalmente costeros, porque las ciudades han crecido mucho y han presionado mucho lo que es la costa, la primera, la segunda línea de costa. Y al crecer tanto y al rellenar tanto los ecosistemas de agua, por ejemplo, Valparaíso, todas las escaleras son quebradas, por ejemplo, o el relleno que se ha hecho para generar más espacio urbano, han quedado estos retazos de ecosistemas de humedal. Y el humedal es básicamente un espacio de transición entre la tierra y agua. ¿Ya? Es un ecosistema que contempla tierra, contempla agua, y generalmente es transición hacia las marismas, por ejemplo, hacia el mar o hacia las desembocaduras de río, o también son, por ejemplo, paleocauces de ríos que fueron muy abundantes en un tiempo pasado y que ahora van quedando como afluentes que reciben agua subterránea. Entonces, en palabras más simples, es este espacio que vemos como pantanoso, con vegetación que crece en el agua, que es la vegetación hidrófita, y generalmente este espacio de transición. ¿Y qué ha ido pasando? Que han ido quedando inmersos y rodeados, absolutamente rodeados, por las ciudades, y ahí pasa a llamarse humedal urbano, pero generalmente son humedales costeros, ya sea marismas por intrusión de agua salada o palustres por agua de los ríos. Y tú, Paula, ¿cuál es tu relación con el agua? ¿Cómo te involucraste con ella? ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia? Sí, bueno, yo estudié geografía pensando y con la intención de estudiar los sistemas que tiene la naturaleza que sostienen la vida, ¿cierto? Y partí estudiando eso, y a nivel planetario, como decía Carola, este planeta es 75% agua, igual que nuestro cuerpo, y este ciclo eterno que tenemos dentro de este planeta, que con una misma cantidad de partículas de agua, eternamente que está de un estado a otro, en ese transcurso sucede la vida. Entonces, esto para mí, cuando estudié, me focalicé mucho en lo que era cambio climático. Hace sus buenos años ya yo partí estudiando geografía pensando que quería estudiar sostenibilidad.
pero después me di cuenta que sí, por supuesto la sostenibilidad es un concepto importante, pero cuando uno mira el planeta en su totalidad y entiende el movimiento del agua, puede entender también el pasado y el futuro de cómo vivimos y coexistimos con otras especies. Yo, por ejemplo, me focalicé mucho en la paleoclimatología, que es una ciencia reciente que estudia la reconstrucción del clima hacia atrás en la historia del planeta, para poder entender cuál era la variabilidad natural y poder decir, por ejemplo, ahora que estamos en un momento de calentamiento global causado por el ser humano. Esos registros, toda esa historia que tiene el planeta está en distintas fuentes, pero por ejemplo, una que es muy importante es la fuente de los hielos, donde ahí podemos estudiar las variabilidades antiguas para poder comprender, digamos, una resolución con buena resolución, digamos, para poder saber con mayor precisión la gravedad del momento que estamos viviendo ahora. Bueno, el cambio climático se expresa en general en dos variables. Estamos hablando de temperatura y el agua misma. Esa es la expresión del cambio climático. Entonces, en mi trabajo, hasta aquí, en realidad hasta el año pasado, pasé trabajando un buen tiempo en energías renovables, en realidad, después en mitigación del cambio climático, y en el tiempo me di cuenta que hay mucho énfasis en Chile del trabajo de la mitigación del cambio climático, y la adaptación, hay trabajo, sí, por cierto, pero la adaptación en Chile, lo principal es el tema del agua, y siento que hay una asimetría en el trabajo que hay entre la mitigación y la adaptación, y cómo vamos a enfrentar este problema del agua, que es la escasez, en realidad, que se conjuga con, bueno, todos estos temas que el podcast acá ha tratado en muchos capítulos, y que he escuchado todos, y ciertamente lo que pasa en el territorio. Así que el agua, en realidad, está presente en todo, a nivel planetario, a nivel país, es el futuro. Además que Chile en particular, ser geógrafo en Chile, es una carrera que es muy importante, y si pensamos en el agua, pensemos que Chile tiene el 75% de las reservas de agua dulce que están en los hielos, que son nuestros glaciares y nuestros, los campos de hielo y todo lo que tenemos acá. Así que es una disciplina muy importante. Ya les voy a preguntar de la importancia de ser geógrafas, porque hay que poner acento en esa A. Pero antes de eso, Paula, quería, si nos pudieras hacer alguna pequeña explicación de la diferencia entre adaptación al cambio climático y el otro concepto que nombraste, que era mitigación, y cómo eso se relaciona con el agua y con el proceso de escasez. Claro. Bueno, la mitigación, como dice la palabra, significa intentar atenuar el proceso que ya echamos a andar, dado el calentamiento global causado por el ser humano. Nosotros estamos sobrecalentando, o sea, la Tierra, ¿cierto?, empieza a acumular más calor del calor que normalmente sale de la atmósfera, porque hay más CO2 en la atmósfera, ¿cierto? Está este manto de CO2 que emite principalmente el combustible fósil y otros gases de efecto invernadero. Se produce una manta y eso capta el calor, entonces empieza a aumentar la temperatura. Por tanto, la mitigación se trata de evitar de que se emita más gases de efecto invernadero, se trata de capturar emisiones, por ejemplo, lejos. Lo más importante de este planeta que siempre nos ha ayudado han sido los bosques, la vegetación en general. Ellos captan, porque necesitan el CO2 para hacer fotosíntesis y nos entregan oxígeno a nosotros, seres vivos. Y lo otro es evitar que se siga emitiendo desde las fuentes de CO2. Por ejemplo, en los humedales, Carolina ahí va a saber mucho más que yo, pero los humedales, por ejemplo, si se degradan, también emiten gases de efecto invernadero, así como los bosques. Entonces, la mitigación se trata de ver todas las formas posibles de reducir las emisiones, la tendencia que tenemos en este momento, como también tratar de revertirlo capturando CO2, es decir, por ejemplo, el caso de la vegetación, fomentando que los bosques se protejan y además aumenten su extensión para que capturen más CO2, por ejemplo. Y bueno, lo otro es la adaptación. La adaptación ya es más aceptar y es lo que debemos hacer ahora, porque ya formalmente tenemos ya un calentamiento planetario de la temperatura promedio del planeta de más de 1 grado Celsius, lo cual puede sonar poco, pero es mucho, es un efecto que desequilibra a nivel planetario de forma significativa. Y como sabemos, las trayectorias de cambio climático causado por el ser humano, el calentamiento, estamos por las tendencias más altas, o sea, los peores escenarios posibles. Entonces, dado eso, tenemos que adaptarnos ya a los impactos.
a los impactos. Y el concepto de adaptación es un concepto muy profundo y muy complejo, porque para adaptarnos a que cambie el clima, que el clima en definitiva son los factores que ha permitido que la vida haya evolucionado de esta forma, o sea, son lo que regula la vida. Y si eso cambia, generamos un cambio completo a nivel planetario, nacional, local, de esas condiciones. Y eso significa, para el ser humano, para nosotros, cambios desde lo que nos sustenta económicamente, cambios desde lo que nos sustenta la disponibilidad del agua que tenemos para la sociedad, por ejemplo, cambios en los impactos de la salud, hay muchos impactos. Entonces la adaptación es aceptar y prepararnos y actuar ahora. En cambio, claro, lo decía, la mitigación es como un intento del ser humano por creerse un poco capaz de negociar con el clima, lo cual me parece a mí personalmente bastante absurdo en realidad, porque el clima no negocia con nosotros. Y cuando escuchan, por ejemplo, tenemos 12 años para evitar un calentamiento sobre el 1,5 grados Celsius del Acuerdo de París, a los que saben eso, el clima no negocia eso. Y bueno, ahí podemos entrar más en detalle, pero hay mucha incertidumbre. Estoy sin palabras con estas tremendas explicaciones. Tengo muchas preguntas, pero vamos a tratar de darle un poquito de continuidad a la conversación. Y en eso, las dos hablaron de dos escenarios muy distintos en torno al agua. Uno que tiene que ver con su relación con la ciudad y cómo la ciudad genera impactos negativos en los humedales. Y por otro lado, Paula, tú nos hablaste del ciclo más complejo del agua, desde los glaciares, el clima, la temperatura, elementos que son súper amplios, pero que efectivamente van generando impactos en el día a día. Y en ese sentido, mi pregunta para ustedes es, ¿cuáles son los conflictos asociados a lo que ustedes están trabajando más importantes y cómo creen que debiesen enfrentarse? Desde la política pública, pero también desde la construcción de esta nueva ciudadanía que estamos tratando de llevar desde octubre del año pasado en este país, y quizás bastante antes con otros movimientos sociales. Claro, mira, aportando un poquito para cerrar un poco la idea de la adaptación y mitigación, los humedales también son unos ecosistemas clave. De hecho, se les llama el arma secreta ante el cambio climático, y principalmente porque capturan mucho carbono. Ese es el caso de las turberas, que las tenemos muy abundantes en Magallanes. Y en el caso de los humedales costeros y también los humedales urbanos, son espacios fundamentales para lo que es la adaptación, ya que, como bien decía Paula, la verdad es que el tiempo que tenemos es para adaptarnos. O sea, en un año más, 2, 3, se nos viene una ola de calor o se nos va a venir una precipitación muy intensa. Y estos espacios, al tener esta capacidad de absorber agua y funcionar como esponja, si los transformamos en espacios más resilientes, en espacios abiertos, en espacios seguros, van a ser un recurso súper bueno para la adaptación, ya sea como parque inundable o como espacios de resguardo. Ya hay varios estudios que dicen que indígenas lo ocupaban, o sea, eran súper respetuosos con el ciclo hidrológico de los humedales porque sabían que le ayudaban a mitigar las inundaciones. Y eso lo conecto con política pública, porque los grandes problemas que tenemos es que hemos usado muchos de nuestros recursos naturales en nuestra matriz económica. Yo sé que es súper simple decirlo así, ¿cierto? Sin discutir sobre la economía del país, sobre el PIB y sobre lo que nos ha hecho crecer. Eso, por supuesto, es verdad. Pero sí, el costo ha sido alto en el sentido de la pérdida de biodiversidad, la pérdida de ecosistemas. Y estamos súper al debe en cuanto a protección sobre todos estos espacios. Para mí, creo que el principal problema es que hemos estado agotando mucho nuestros recursos y no tenemos cómo protegerlo, no tenemos instrumentos normativos para protegerlo. Y lo que hemos estado haciendo antes de la crisis de octubre es ir parchando ciertas normas o creando nuevas leyes, ¿cierto? O en mi caso, modificando mucho lo que son los instrumentos de planificación territorial, pero al final siempre topábamos con la Constitución, ¿ya? Que si para realmente hacer un cambio real a favor de la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, topábamos con la necesidad de hacer un cambio constitucional. Ya, bueno, hay varias publicaciones de
de toda la dispersión de instrumentos, normativas, leyes, competencias que tenemos en relación al agua, o sea, código de agua, normativas por aquí, dirección de obras hidráulicas, o sea, infinidad las competencias, pero sin duda un cambio constitucional a favor del derecho, ¿cierto?, del agua y de la protección de ecosistemas de agua continental implicaría un resguardo para nuestros glaciares, para nuestros humedales, para las turberas, para los salares, que creo que por ahí va el cambio más radical. Ahora, en términos de política pública, en la situación actual, yo destacaría mucho el trabajo que hicimos con la Ley de Humedales Urbanos, porque fue una forma de torcer un poco la mano a esta infinidad de trabas para proteger ecosistemas, o sea, para tener una mirada ecosistémica. ¿Podrías contar un poco de ese proceso? ¿Ya? Sí, por supuesto. Hay un problema grande que es el relleno de humedales, y esto ha significado que muchas comunidades a lo largo de Chile se organicen, ¿cierto?, y protesten por este efecto tan dramático de abandono de los humedales y de relleno que en un principio era por los perímetros, por los bordes, o porque no había reconocimiento de estos espacios, o porque la noción de desarrollo iba por otro camino, pero muchas de estas comunidades, como sufrieron un golpe fuerte, sobre todo las ciudades del sur, el 2010 con el terremoto y el tsunami, se reafirmaron esta convicción de que estos ecosistemas les servían para su protección, ya y les daban más resiliencia. Y muchas de las viviendas que se construyeron sobre estos espacios sufrieron problemas de hundimiento, subducción, pérdidas totales. Entonces, esto fortaleció aún más una problemática que venía fuerte, que en el fondo se consolida con el terremoto del 2010 y el tsunami, y genera comunidades súper organizadas en Valdivia, en Concepción, en Puerto Montt, aquí mismo en Santiago con el humedal Batuco, y comienzan, ¿cierto?, a presionar sobre proteger estos ecosistemas y encontrándose con todas estas trabas había y por haber, y con que también muchos de estos proyectos que rellenaban humedales pasaban todos los procesos legales, ¿ya? Y en ese sentido, si mirábamos la ley de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental, los humedales no aparecían como ecosistemas, o sea, no estaban en ninguna norma específica, no tenías cómo protegerlo, ¿ya? Y los instrumentos de planificación territorial, que son tan vilipendiados, tampoco era su competencia. Entonces, por más que un instrumento quisiera a lo mejor proteger humedales, tampoco la ley le daba esas competencias. Entonces, a partir de eso, y de una problemática grande en Valdivia, también hay que sumar lo que pasó con el humedal Río Cruce, comienza a emerger, ¿cierto?, un primer proyecto de ley de protección de humedales urbanos de un senador, que es el senador Alfonso Urresti en Valdivia, y esto mágicamente se conjuga con el trabajo que yo venía realizando muy fuerte en la protección de humedales de Concepción, de humedales urbanos. Y ahí, para no extenderme tanto, aparece todo un proceso, o sea, emerge todo un proceso legislativo, donde creo que lo más destacable desde mi punto de vista es que incluimos evidencia científica en las discusiones parlamentarias que mostraban, ¿cierto?, lo favorable que era para las comunidades, para nosotros, para el país, para el desarrollo, ¿cierto?, para la economía, proteger estos espacios, porque finalmente al protegerlos nos evitábamos muchos recursos en reconstrucción para posteriores desastres o crisis como la que han ido apareciendo. Y esto es la primera ley que tiene una mirada ecosistémica, que mira el ecosistema, no mira el tipo de proyecto que se hace sobre el humedal, y que le restringe toda esta libertad que tenían para construir sobre ello, y le exige a todos los municipios de Chile que puedan, o sea, les da un instrumento para que puedan reconocer sus humedales como humedales urbanos y poder, en el fondo, regular la cancha ante estas inversiones inmobiliarias y también de infraestructura que estaban destruyendo esto. Bueno, me imagino que no debe haber estado muy contenta la Cámara Chilena de la Construcción, que es de los gremios más conservadores de este país.
Me imagino. fue difícil. Sí, ese Pero se eterno logró. panel de hombres que es la Cámara Chilena de la Construcción. Pero me parece súper interesante lo que planteas por dos cosas. Uno, que parece que es un proyecto de ley con un tinte bastante ciudadano y en torno a las experiencias de resiliencia de distintas comunidades, con diferencias territoriales también. Y lo otro, lo que planteas sobre la evidencia científica. Todos, yo creo que ahora que hemos estado más atentos de las votaciones, siempre nos preguntamos por qué, si los científicos tienen la información, se toman otro tipo de decisiones que no están relacionadas con la ciencia. Mi pregunta ahí es, Carolina, ¿cómo percibes tú la recepción de esa información? ¿Qué tan difícil es poder entregar estos datos? ¿Y sirve de algo ir a hacer estas conversaciones con diputados y senadores? ¿Hay apertura al diálogo científico? Mira, yo así sumando y restando, todo esto tiene sus costos, tiene sus pros y sus contras. Sumando y restando, hay apertura de ambos lados, pero sí hay muchos prejuicios previos. O sea, los académicos, científicos, tenemos prejuicios de cómo se hace la política pública, cómo se toman las decisiones, y la política también nos encuentra a nosotros un poco desaterrizados de los reales problemas de la gente. ¿Ya? O sea, aquí hay personas que, por ejemplo, no tienen agua, que no tienen acceso al agua para lavarse las manos, o hay un desempleo, imagínate, no sé, 20%, entonces, ¿por qué yo tengo que votar a favor de una ley que protege a lo mejor un ecosistema que solo le interesa a una comunidad allá en el sur de Chile? Entonces, están esas como luchas, ¿cierto? Esos prejuicios internos, pero creo que ahí empieza la colaboración y la cooperación. Ahora nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, yo puedo hablar más de la vereda de la ciencia, hacer el esfuerzo, y creo que se ha hecho en Chile, los centros de investigación lo están haciendo de una forma increíble, que es transformar nuestra evidencia científica en información mucho más accesible, porque hay que pensar que los parlamentarios, senadores, parlamentarios en general, están muy al timing con la contingencia, con el día a día. Nosotros en ciencia cada vez más con la contingencia, pero en realidad estamos con nuestros propios tiempos. La misma Paula hablaba de paleoclimatología. Imagínate quién podría estar tomando decisiones de paleoclimatología. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros también tenemos como esa imagen de nuestras cosas, nuestras voladas, nuestros tiempos. Entonces, ahí tenemos una tarea enorme de cómo transformar esta información en algo concreto que te va a solucionar un problema, ¿ya? Y creo que ahí está la pega nuestra de cómo cambiar nuestro diálogo, nuestro lenguaje para poder dialogar con estas personas que creemos, ¿cierto? Asumimos de buena voluntad que tienen la intención de solucionar problemas, y nosotros tenemos la vocación, ¿cierto?, de descubrir cosas y de explorar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, un ejemplo simple, yo me acuerdo de alguna reunión en la Cámara de Diputados que me preguntaron directamente, ¿pero por qué hay que proteger humedales? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Ya? Y en esa razón, como que yo les capté mucho el tipo de pregunta. Yo no podía decir, mira, ¿sabes por qué en el humedal está la planta hidrófita totora, que es súper importante para el ave que va de aquí? Ya, no. Entonces, mira, hubo un tsunami en el 2010, se perdieron tantas infraestructuras, tantas personas perdieron las casas, en Nueva York vino un huracán, tantas personas perdieron las casas, y si no los protegemos, en 20 años más, este gobierno, el próximo, el siguiente, va a tener que invertir millones de pesos en reconstrucción. En cambio, protejámoslo, recuperémoslo, restaurémoslo, incorporémoslo como un espacio para enfrentar mejor esta catástrofe, y a lo mejor vamos a tener daños menores, que es lo que se llama la infraestructura safe to fail, o sea, segura, pero más flexible, que puede fallar, a lo mejor no es tan resistente como una canalización, por ejemplo, o como un muro de contención, pero sí es mucho más amigable con el medio ambiente, es mucho más natural, te permite integrar mejor a
a las personas, que son las llamadas soluciones basadas en la naturaleza. Y además está muy relacionado con lo que es una economía más verde, una economía más sostenible, y además puede generar empleo, que esa es la palabra favorita de la política pública. Empleo. Paula, te habíamos dejado con después de esta explicación que Carolina encuentro alucinante que hayas logrado convencer a ese grupo de personas que, como bien dices, tiene una minuta política todos los días. Estos temas los van dejando de lado porque son densos, porque son específicos, pero también porque son difíciles de reducir a 3 o 4 minutos. Así que te agradecemos esa explicación de manera tan sintética. Y vuelvo a ti, Paula, para preguntarte lo mismo que conversábamos con Carolina hace un ratito, pero antes quiero invitarlas a ustedes y también a nuestros auditores, auditoras y auditodes a escuchar la cápsula jurídica que preparó María José esta semana, donde profundizará en algunos de los temas que hemos ido incorporando en este capítulo sobre ciencia, mujeres y protección del agua. Adelante, María José Gutiérrez de Aroch, te escuchamos. En Maestras del Agua entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica, donde en cada capítulo, María José Gutiérrez de Aroch, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos hablará sobre legislación referente al agua, seguridad hídrica y ley de humedales urbanos. Hola, hoy profundizaremos un poco una de las materias centrales de este espacio, que es el tratamiento de aguas en Chile y nuestra propuesta a través de la seguridad hídrica. La primera pregunta que siempre surge cuando se habla de agua es si ésta es pública o privada. De acuerdo al artículo 5 del Código de Aguas, en nuestro país el agua es un bien nacional de uso público y por esta calidad no es susceptible de apropiación privada, correspondiendo su uso a todos los habitantes de la nación conforme al interés general de la sociedad. Pese a lo anterior, el Estado puede reconocer u otorgar concesiones de uso y goce sobre las aguas a los particulares, quienes tendrán la propiedad sobre sus respectivas concesiones, es decir, tendrán propiedad sobre el derecho otorgado por el Estado. Pero, ¿qué son las concesiones? Son actos de la administración por medio del cual el Estado autoriza al particular a que administre y explote en su provecho, en forma regular y continua, bienes de dominio público. Sin embargo, y a modo de compensar estos atributos que se entregan a la propiedad, la ley puede limitar esta propiedad e imponer obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. Ojo, función social. ¿Qué comprende esta función social? Bueno, lo que exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. A pesar de que en una primera interpretación se podría entender que el legislador podría regular el ejercicio de los derechos de usar las aguas, en la práctica, a casi 40 años de vigencia del Código de Aguas, ello no es así. Y actualmente el desequilibrio que existe entre la satisfacción del interés común y la distribución de agua es notorio, particularmente si se compara a los habitantes de las zonas urbanas y no urbanas. Asimismo, según diversas fuentes bibliográficas, la sobreexplotación del recurso hídrico ha producido un agotamiento de las cuencas, con lo que inevitablemente el agua dejará de ser un recurso renovable y según estudios internacionales, el año 2040 estaríamos en una situación de estrés hídrico irreversible. Es así como mientras en varias regiones del norte, centro y centro-sur del país se ha hecho costumbre la provisión de agua potable mediante camiones aljibe, nuestra actual Constitución y legislación no reconoce el consumo humano como un uso prioritario, ni establece mayores limitaciones al ejercicio y gestión de los derechos de aprovechamiento de las aguas, infringiendo abiertamente la finalidad del agua en tanto bien nacional de uso público, así como los compromisos internacionales adquiridos por el Estado. Sumado a lo anterior, en Chile existe una separación entre la propiedad de la tierra y la de los derechos de aprovechamiento de agua. Y además, los ríos son divididos por secciones para que las personas que tienen estos derechos puedan extraerlas.
Es en este contexto que se requiere con urgencia superar la gestión sectorial con enfoque productivista que caracteriza al país y definir objetivos a nivel político, así como líneas de acción y medidas que se deben desarrollar a nivel de cuenca en los territorios. Con esto en mente, proponemos incorporar un concepto que ha recibido una creciente atención tanto en la literatura científica como política, que es la seguridad hídrica. ¿Qué es la seguridad hídrica? De acuerdo con el documento preparado por el Laboratorio de Análisis Territorial de la Universidad de Chile en 2017, el concepto de seguridad hídrica implica tener acceso al agua en un nivel de cantidad y calidad adecuada, definida por cada cuenca para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, tanto para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas, manteniendo una alta resiliencia frente a las amenazas asociadas a sequías, crecidas y contaminación. En esta definición es posible distinguir 4 dimensiones. Primero, el consumo humano, dentro del cual estaría el consumo de bebida, aseo, alimentos y agricultura de subsistencia. La segunda dimensión es la protección del agua como recurso renovable, dentro del cual se encuentra la conservación de los ecosistemas. La tercera dimensión, que incluye el desarrollo productivo y usos no productivos como el turismo y la recreación. Y por último, los riesgos por contaminación y eventos extremos, entre los que está la adaptabilidad al cambio climático. Este concepto refleja que las 4 dimensiones que lo constituyen forman parte de un sistema interdependiente que debe ser organizado por distintos actores, no solo por quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua. En razón de lo anterior, sostenemos que en el marco de un proceso constituyente resulta necesario abrir el debate sobre si incorporar dentro de los valores éticos-sociales de una nueva constitución la noción de sostenibilidad económica y ambiental, debiendo quedar claro que el ejercicio del derecho de uso del agua, así como toda concesión administrativa, no puede afectar el consumo humano y debe permitir la mantención del ciclo hidrológico en el tiempo. En este sentido, además de incorporar en la nueva Constitución la seguridad hídrica como uno de los lineamientos estratégicos del concepto territorio en el capítulo dedicado a las bases de la institucionalidad, es necesario incorporar expresamente el acceso humano al agua y saneamiento como garantía fundamental de toda persona. Por otra parte, han surgido iniciativas muy interesantes, como lo es la Ley de Protección de Humedales Urbanos, la cual fue publicada el 23 de enero de este año y viene a modificar diversos cuerpos legales, incorporando el concepto de humedal en la legislación y obligando a que todo instrumento de planificación territorial deberá incorporar a los humedales como áreas de protección natural. Por tanto, no podrán otorgarse permisos de urbanización o construcción, salvo que estos estén destinados a su protección, para asegurar de esta manera que nuevos proyectos deban ser evaluados por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Si bien esta ley representa un avance enorme en relación al cuidado y resguardo de esta parte fundamental del ciclo hidrológico, esta y otras medidas no obedecen a un plan ni se integran en un sistema de gestión armónico, lo que trae como consecuencia mantener la fragmentación de la concepción del agua. Esto que les comento, que parece un poco técnico, es algo que aprendimos cuando éramos niñas y niños. Nos enseñaron que el agua era parte de un ciclo que se repetía infinitas veces. Esto me lleva a pensar, ¿cuánta falta de agua vamos a aguantar como ciudadanos y ciudadanas antes de entender que cuando se trata de nuestra vida deberíamos ser los y las primeras en poder opinar? Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar nuestra cápsula jurídica de esta semana en nuestro capítulo 8 y María José le damos las gracias nuevamente por su preparación de esta semana. Ya saben, las cápsulas jurídicas también las pueden encontrar en nuestras redes sociales y bueno, vamos a retomar la conversación. Ya estamos de regreso, Paula, y queríamos retomar contigo para preguntarte cuáles son para ti los conflictos del agua más prioritarios relacionados con tu área de trabajo, con el cambio climático. ¿Cuáles son? Y tenemos que tener ojo desde donde surge la idea de proteger al agua y cómo eso se va vinculando con la realidad que estamos viviendo. Claro. Bueno, si tú lo ves desde el punto de vista del cambio climático, eso se refiere a la situación hídrica completa de un país. Desde su base, sí. La geografía te habla de lo que hay, lo que existe y cómo se comporta sobre la superficie.
Entonces, a ver, si lo vemos desde el punto de vista que podemos aportar en esta conversación para orientar cómo nos enfrentamos a esta nueva constitución. Esta constitución es fundamental para integrar algo que el cambio climático, ahora con mucha ciencia aplicada para saber cómo se viene la mano con, digamos, los impactos hacia adelante, lo clave es que la Constitución sea capaz de abordar algo a largo plazo. El cambio climático te obliga a pensar en las posibilidades, en sus extremos, que son posibles, y tenemos que prepararnos a través de la Constitución, porque con las herramientas que tenemos ahora estamos realmente, en mi opinión, dirigiéndonos a un caos y una catástrofe muy grande, porque la capacidad de poder responder a la frecuencia y a la magnitud de los impactos del cambio climático, que no es solo el cambio climático, sino que el problema es, como tenemos una economía extractivista en estado avanzado, tenemos un territorio en alta degradación en su totalidad. Por ejemplo, uno de los patrones de los impactos esperados en la zona centro-sur de Chile es una disminución, ¿cierto?, de la precipitación de aquí al año 2040 o 2030, estas cosas van variando, pero sabemos que se espera al menos una disminución del 20% de la precipitación. Pero el tema es que no es que solo llueva menos, sino que cuando llueva va a ser más intenso. Y entonces si hay, por ejemplo, un cerro que está deforestado, está pelado, ¿qué pasa con el agua? El agua fluye muy rápido y se generan aluviones, desprendimientos de cerro. Piensen, por ejemplo, cuántos campamentos hay en todo Chile, tantas personas, miles y no millones. Tenemos personas expuestas a riesgos por fenómenos asociados a la intensificación que da el cambio climático. Entonces, si estamos pensando a nivel constitucional, yo creo que hay que partir, yo lo pondría, de dos formas. Primero, integrar esta mentalidad de que el estado de catástrofe no es algo excepcional, sino que la Constitución debe armar un estado capaz en forma permanente de prevenir cosas, no de reaccionar. Todo el sistema que tenemos, o sea, Chile ya tenemos una buena historia de tsunamis, de terremotos y todo, lo cual como que nos hace resilientes y es súper chileno. Nosotros que nos da lo mismo que tiemble, por ejemplo, como que somos seres chilenos que estamos acostumbrados a vivir con una naturaleza tan picarona, digamos, que nos muerde de repente. Pero este es otro grado, porque va a ser como pequeños catástrofes en forma mucho más regular y permanente en el tiempo. Entonces, en tener esa visión de largo plazo es fundamental. Y en esa visión, no solo de reaccionar a lo que nos dice la naturaleza, sino conjugar lo que es qué nos dice la naturaleza y cómo queremos desarrollarnos gracias a lo que nuestra geografía, nuestro territorio nos da, lo cual es, si tú lo ves a nivel planetario, Chile tiene muchas ventajas, en tanto a niveles de recursos naturales en general, y también la dotación del agua que tenemos aquí. Si el tema de la sequía y de la escasez, sabemos que no es porque falte agua realmente, es porque está mal distribuida y porque sobreexplotación, eso está súper claro. Esto de que no es sequía, es saqueo no es sequía, ciertamente, o sea, hay un exceso de uso donde no debería haber, o sea, podemos armonizar eso. Entonces, yo siento que por un lado ese estado de emergencia tiene que estar integrado en la Constitución, y por otro lado, mucho más importante quizás, yo creo, es integrar los límites o las dotaciones que nos da la naturaleza para desarrollarnos. Algo clave es que en esta Constitución tiene que estar el sistema, la gestión integrada de cuencas. Esa es la base de la economía, de la subsistencia de la sociedad. Esa es la forma natural que existe el agua, las cuencas. En Chile tenemos, la DGA hace un catastro que se llama el Atlas del Agua en Chile. Sacó una primera versión en el 2016. En ella dice, hay en Chile 101 cuencas principales, pero de esas hay 15 que son las más grandes. Ok. Perfecto. Entonces, si esa es la base de la naturaleza en cuanto al movimiento del agua, ahí es donde tenemos que concentrarnos en que la Constitución pueda entregar los instrumentos legales que nos permitan asegurar una gestión integrada de cuencas. Que en forma simple de explicarlo es equilibrar la demanda del uso del agua con lo que existe naturalmente, integrando, gracias a la ciencia, toda la variabilidad que puede darse en forma natural y también contabilizando la demanda que necesita, o sea, el agua que necesitan las personas, primero las personas, obvio, y después las industrias, ¿cierto? Vamos ordenando esas prioridades en la gestión integrada de cuencas. Así que en la base primero está el agua, y la Constitución tiene que ser capaz de permitirnos además proteger nuestros recursos naturales, más allá del agua, que son... Porque en este momento estamos existe la necesidad y súper válida, y en eso estamos todos luchando por los derechos, ¿cierto?
Pero ahora también tenemos que pensar otra cosa. Tenemos que pensar que estamos, el cobre, por ejemplo, que nos ha dado un buen chanchito hasta aquí, para adelante no sabemos qué va a pasar con el cobre. Y resulta que Chile tiene reservas estratégicas de otros recursos que sabemos que van a ser muy importantes en adelante. Entonces tenemos que hacer que esta Constitución sea capaz de hacer, por ejemplo, un miramiento a qué son las reservas estratégicas de desarrollo económico. Por ejemplo, el litio, por ejemplo, en toda esta fiebre de la electrificación del transporte que se está sucediendo ahora, es importante, y no solo el transporte. Este computador, este smartphone, esa pila que tienen los teléfonos, todo eso, hay una parte importante del litio que viene de lo que se llama el Triángulo del Litio en el norte de Chile, que es una parte que comparte Chile, Bolivia y Argentina, donde se concentra una gran cantidad de litio extraíble a bajo costo. Entonces, por ejemplo, esa es una reserva que a mí me inquieta porque, por ejemplo, está en manos gran parte de Soquimich, por ejemplo, y en este momento los chinos han comprado una gran parte de esa explotación, por ejemplo, y estas cosas no las sabemos públicamente, pero sabemos que el crecimiento del litio está así explotando, y esa es una oportunidad que tiene todo Chile para poder regenerar, o sea, para poder volver a meterle plata al chanchito público que tenemos, porque en verdad nos estamos desfinanciando ahora. Entonces tenemos que pensar con qué recursos nos vamos a desarrollar en adelante. El litio es solo un ejemplo. El mismo caso de los glaciares. Los glaciares son nuestra reserva de agua. O sea, la gracia del glaciar es que está el agua disponible cuando tú la necesitas. Está en estado congelado, aunque sabemos que se están retrocediendo muy rápidamente. Pero en definitiva, para redondear la idea, el estado de emergencia es algo permanente. Y por otro lado, tenemos que ordenar nuestros instrumentos económicos en torno a las cuencas, porque esa es donde se conjuga la actividad económica con la actividad de la sociedad. Y, por supuesto, la actividad de la naturaleza. Solo decirte, Paula, que ya estamos en estado de emergencia. Lamentablemente no viene protección del agua, solo con toque de queda. Así que creo que no entendieron muy bien el mensaje. Pero quiero decirle a nuestras auditoras y a nuestros auditores que nuestras invitadas al tiro, antes de que pudiéramos hacerle una pregunta, que es nuestra pregunta favorita, ya la respondieron, que era que pensaban que debía venir en nuestra próxima constitución, pero dado que tenemos a dos geógrafas de la ciencia, igual le vamos a preguntar, pero antes de preguntarles sobre ellas como mujeres y qué es lo que les gustaría que hubiera para la constitución también, preguntarles como geógrafas, chicas, ¿cuál es el desafío de estudiar geografía en Chile, liderar temas científicos siendo mujeres, sobre todo en carreras que muchas veces son bien masculinizadas? ¿Y cómo ven este desafío de la equidad de género hacia adelante en sus disciplinas? Bueno, difícil, pero es el tema, así que hay que aventurarse. La verdad, yo cuando decidí estudiar geografía nunca pensé... O sea, no tenía en mi información si era una carrera masculinizada o feminizada. A mí me gustaba el campo, me gustaba salir a terreno, me gustaba, recorrer el paisaje y por suerte tuve un padre que hacía todas las labores en la casa, entonces no, tenía más bien distorsionada como el estereotipo del padre y la madre. De hecho, mi madre era la que trabajaba más y salía a la calle, y mi papá era el más casero. Entonces, cuando iba a casas de amigas me encontraba, para mí eso era lo raro. Entonces no tenía como esa restricción tan como inculcada en mi educación y en mi desarrollo. Obviamente uno se va haciendo feminista en la marcha porque te vas dando cuenta de cosas que tienes normalizadas. Muchas veces el humor, ¿cierto? El humor chileno, los estereotipos de cómo tenemos que ser las mujeres, qué tenemos que estudiar las mujeres. Y en eso uno también va viendo, en clase hemos pasado como, o sea, intentando hacer como una especie de hipótesis por qué las ciudades tienen una planificación más bien más masculina, ¿cierto? Le da más posibilidades a los hombres para moverse, por ejemplo, o desarrollarse que las mujeres. Me fui dando cuenta que en muchos estudios las mujeres tendemos, ¿cierto?, a estudiar más carreras vinculadas con las ciencias sociales, ¿ya? Y carreras ligadas a la salud y a la educación,
que justamente son los roles que más nos potencia esta sociedad, pues las labores de cuidado y las labores de formar a otros y cuidar a otros. Y en ese grupo de carreras de ciencias sociales está la geografía, y resulta que de esas sociales, que generalmente son más mujeres las que se matriculan, la geografía es la más masculinizada, o sea, la que menos mujeres tiene. ¿Ya? Y eso es increíble, porque me di toda esa vuelta ahora que tengo 40 años y cuando tenía 17 que decidí estudiar esta carrera, porque mi ídolo era Humboldt y me encantaban los mapas y todo eso. No, jamás lo pensé, o sea, jamás pensé que era una carrera solo para exploradores. Y hay un libro súper bonito que se llama Grandes Exploradoras, que son todas las mujeres que quisieron ser geógrafas y no pudieron. Y ahí hay historias muy buenas de grandes mujeres que dibujaron el Nilo, por ejemplo, descubrieron ríos, y hicieron mapas, y cuando los presentaban a las sociedades geográficas no se los reconocían porque eran mujeres, y las sociedades geográficas como National Geographic y eso o la sociedad inglesa de geografía no aceptaban mujeres. Y ahí volví de nuevo al ídolo porque Humboldt fue uno de los primeros que permitió entrar a mujeres en sus conferencias. Así que la vuelta ha sido larga. Mientras estudiaba no me di cuenta, pero ahora uno se da cuenta que al menos yo solamente tuve 2 profesoras mujeres, tuve muy pocos referentes en términos de lectura de geógrafas mujeres, y menos geógrafas feministas, que hay toda una corriente que no es lo que yo me dedico, pero de cómo usar el espacio, cómo apropiarse del espacio, ¿cierto? Todo lo que es los estudios de género, de geografía, los estudios de movilidad, del cuidado, son al menos aspectos cuando yo estudié no estaban en mi formación, y creo que fue súper bueno la revolución feminista de incluir, ¿cierto? De exigir que las carreras se incluyan estas temáticas y la perspectiva, porque claramente, aunque no esté tan presente en tu educación, ¿cierto? Nos condiciona y nos limita, y llegamos a lo que se llama el techo de cristal. Entonces, no puede ser que al final las mujeres que somos solteros, que no tenemos hijos, terminemos siendo más competitivas, ¿ya? O en teoría no veamos esas restricciones, y eso significa no reconocer la diversidad que hay de personas y de estudios. Yo creo que la geografía aquí tiene mucho que aportar. Generalmente las escuelas de geografía tienen pocas mujeres ya en sus plantas, y ahí hay que seguir como luchando, y yo creo que es súper bueno esto de la visibilidad, ya de que mujeres geógrafas tengamos opinión, demos salgamos en los medios, ¿cierto? Realicemos investigación, posicionemos la ciencia, porque aunque sea una carrera de ciencias sociales, es de las más masculinizadas que existen en este ámbito. ¿Y tú, Paula? Bueno, yo también me encontré con un entorno en el estudio de la geografía masculinizado. Ahora, yo estudié en Inglaterra geografía, estudié en la Universidad de Manchester, y a mí justamente tuve la suerte de poder estudiarla allá. Y allá, por ejemplo, no se hace, o sea, allá hay una distinción entre lo que es la geografía física y la geografía humana. De hecho, la educación es muy distinta allá que acá, debo decir, porque allá hay menos obligación a una malla tan rígida. Aquí siempre lo encontré muy rígido. Allá te dan una base, pero tú eres la que forma especialmente la geografía, que integra muchas ciencias. A mí me atrajo la geografía, bueno, primero porque es el estudio del planeta en todos sus sistemas naturales, desde la hidrósfera, la atmósfera, la criósfera, donde están los hielos, a la biosfera de la vida, ¿cachai? Entonces, todo este flujo de energía, toda la totalidad, y esa disciplina del planeta, finalmente estamos estudiando la madre tierra. Y la madre tierra, lo digo, aunque sea o sea, yo estudio geografía física, que está más orientada a la ciencia, no tanto a la ciencia social, en realidad. Y en ese sentido, a pesar de ser ciencia, para poder sentir la tierra, para poder entender el agua, nosotras mujeres tenemos
una capacidad que yo creo que la tenemos más potenciada que los hombres, porque la Tierra la Tierra nos da el sustento y finalmente somos las mujeres las que damos sustento, ¿no? O sea, emocional y en nuestras comunidades, especialmente en el tema del agua, como hemos visto en los distintos capítulos de Maestra del Agua, las mujeres son las que están organizando las comunidades, tienen un sentido de comunidad mucho más fuerte, y ese sentido de comunidad se sustenta nuevamente en la Tierra, la madre Tierra. Entonces la geografía ha sido una carrera muy masculina, pero haberla estudiado en Inglaterra me doy cuenta que allá al menos tiene una razón como geopolítica, porque si al final, si tú miras el mapa, en la mitad del mapa está Reino Unido, y la hora cero del planeta, la línea de Greenwich, pasa por Reino Unido. O sea, en realidad los que escribieron este mapa y los que dijeron el norte está arriba y el sur está abajo fueron ellos. No es menor, o sea, al final el inglés es el idioma del mundo, de internet, por ejemplo. El colonialismo, en realidad, ellos son como los campeones, finalmente, del colonialismo, para bien y mal, porque también hay cosas buenas que también hay que rescatar de la cultura del Reino Unido, que es muy rica y muy antigua. Pero allá los geógrafos antiguamente tenían un rol muy importante en la sociedad, porque eran los que finalmente escribían los territorios ganados. O sea, todas las guerras, los resultados de las guerras antiguamente eran para anexar territorios, para crecer, para tener un imperio. Entonces la geografía son los que finalmente lo ponían en papel y escribían la tierra. Geografía, escribir la tierra. Tenían esa razón política. Pero más antiguamente, antes del Imperio Británico, en la antigüedad, los griegos, por ejemplo, en la época antes de Sócrates, que eran estos filósofos que estaban muy ligados a explicar al universo en términos naturales. Por ejemplo, no sé, Parménides, que era un ser que vivió antes de Sócrates, decía que el universo se compone de los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire, por ejemplo. Ellos tenían una concepción de la geografía para tratar de explicar cómo se mueve la vida visible e invisible. Tenían otra concepción también, porque antes la ciencia que entendemos nosotros ahora, a todo esto, viene de una separación en el siglo con Descartes, que en el 17, creo, 18, por ahí me perdí, por ahí, siglo XVII creo que estaba Descartes, pero él dijo que la ciencia es algo que podemos estudiar en forma separada de la vida, o sea, es algo material, es algo mecánico. Pero antiguamente los geógrafos veían al planeta en las cosas como materiales, pero también las energías más, otro tipo de estudiar, o sea, la energía más sutil, por ejemplo, que nos afecta a nosotros los humanos. De hecho, ellos mezclaban cosas como el alma y la naturaleza como lo mismo, o sea, como la visión mapuche, por ejemplo, también lo hace, lo integra. Para los mapuches los lugares son sagrados porque tienen vida, no solamente el agua que fluye para lavarse las manos. Ellos ven otras cosas, y así lo veían antiguamente hasta que llegó Descartes y separó la cuestión, y ahora estamos en esta ciencia tan como fragmentada. Y la geografía es una disciplina fundamental y es lo que a mí me fascina la geografía. La geografía integra ciencias. Te da una libertad para tú buscar un conocimiento, para integrar distintos conocimientos, para enfocar una solución a un problema. Y normalmente la ingeniería, por ejemplo, está súper cejada, que es una carrera que socialmente la tenemos muy arriba, pero la ingeniería, por ejemplo, ignora, o sea, no es que ignore, sino que no te permite con tanta libertad de integrar ciencias para dar soluciones a las cosas. Así que bueno, la geografía es algo que tiene que tomar mucha fuerza, porque ahora que nos estamos buscando nuevas soluciones, ya sabemos que los paradigmas están cayendo, las estructuras antiguas están colapsando acá en Chile y en el mundo. Entonces existe un momento donde tenemos que reinventar las bases, y en esas bases estamos encontrándonos que el futuro, la capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de vivir mejor, todo depende en qué tan exitosos seamos de entender de que tenemos que vivir y desarrollarnos dentro de límites de la naturaleza, y la naturaleza es la Tierra, en todos sus aspectos, desde la biología, desde la física, todas estas cosas. Entonces, yo de verdad motivo a mujeres que estudien geografía, porque nosotros lo vamos a poder entender desde un punto de vista que además hace un puente con la humanidad en su sentido más colectivo. La Tierra es colectiva, no solo entre los seres humanos, sino los seres humanos y la naturaleza también es parte del colectivo. Y esa capacidad de sentir la vida la tenemos muy, muy fuerte nosotras. Y bueno, ahora están pasando cosas muy fascinantes en el planeta también, en otro sentido, como más también invisible, y la conciencia, digamos. Y eso es fundamental. Sí, hay harto. Ya, chicas, estamos terminando. Ha sido una conversa súper bonita.
Nosotros siempre preguntamos al final la pregunta constitucional, pero ustedes se nos adelantaron, así que les voy a preguntar como mujeres, no solo como defensoras del agua, porque desde sus disciplinas están muy preocupadas del agua, sino qué les gustaría como mujeres que hubiera en la próxima constitución. Les vamos a regalar un minuto de confianza antes de despedirnos, pero yo tengo una pregunta previa que no quiero que se me olvide porque lo he escuchado muchas veces y siempre veo por Twitter a geógrafos muriéndose de la respuesta, pero yo no sé cuál es la correcta, que es. He leído muchas autoridades decir, bueno, sobre todo ahora que hay este afán de esta carretera del agua, que esa obra de infraestructura que esperamos que no se vea nunca, pero esta imagen de que el agua se pierde en el mar. ¿Me podrían dar cuál es la respuesta? Y de ahí nos cuentan cada una cuál es su deseo para esta próxima constitución. A ver, primera cosa, el agua no se pierde en el mar. Todo lo contrario, si el agua no llega al mar, nos perdemos nosotros. Nuestra sociedad colapsa si no llega el agua al mar. Así de simple. ¿Por qué? Porque el agua tiene que fluir en su cauce para darle vida a todo lo que está alrededor del agua cuando va desde la altura de la cordillera, por ejemplo, hasta la costa. Toda esa agua que fluye está sustentando toda la vida por donde va pasando. Entonces, esa agua tiene un propósito y siempre ha fluido, y todo lo que encontramos es gracias a que el agua fluye desde la altura hasta la costa. En términos más concretos, el agua va transportando, por ejemplo, para la vida en la misma costa, que esto lo debe explicar mejor Carolina y mejor que yo, pero que lleva los nutrientes para las especies que finalmente nos pueden alimentar a nivel costero en la tierra. Pero en todo su camino nos entrega agua a los bosques, a las comunidades, nos permite encontrarnos con una naturaleza viva. Si el agua no llega al mar, esa vida simplemente no puede vivir. Es muy simple. Bueno, ya lo saben, no repitan esa burrada de No, por favor, nunca lo vayan a pensar. No. Eso. Mejor digan que se pierde en el pavimento. Ahí se pierde. Ahí se pierde, eso es cierto, en el pavimento, ahí se evapora. Paula, tu deseo constitucional para este nuevo Chile, desde tu experiencia, desde tu sentir. Y desde mi preocupación permanente por este planeta y nuestra existencia, es que nuestra Constitución tenga una visión a largo plazo y que los derechos de la naturaleza se integren. Porque parece una locura, pero cuando hay constituciones que vemos, dado este escenario tan hostil, estamos viviendo una sexta extinción masiva, que también nos afecta en Chile. Si nosotros somos capaces de integrar a la naturaleza con sus propios derechos, vamos a poder asegurarnos que el humano no siga cometiendo este error de pasar por alto que dependemos de la naturaleza. Por lo tanto, es importante, y la naturaleza aparte, no sabemos, pero quizá en próximas décadas descubramos alguna forma de comunicarnos con otros animales. Hay cosas que no sabemos, entonces es muy importante guardarle derechos a la naturaleza para que estemos un poco rayando la cancha de igual a igual con la naturaleza que nos sustenta y que la necesitamos. ¿Y tú, Carolina? Eso. Bueno, lo del agua se pierde en el mar creo que quedó bastante claro. Yo agrego esto de que se pierde en el cemento, ¿cierto? O sea que ojalá no sigamos permeabilizando tanto nuestras ciudades y las transformemos en ciudades que sean capaces de respetar el ciclo hidrológico del agua. De hecho, esa es la tarea del miércoles en Agua y Ciudad, es hacer el ciclo hidrológico, o sea, entender que es un ciclo, ya que no estamos en una tierra plana aquí. Que siempre hay que explicar eso y que es parte de la geografía, así como anécdota. El día del eclipse a mí me pararon en la calle una persona y me preguntó ¿por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué no es plana? Me lo preguntaron claramente. Entonces partamos a que estamos en un ciclo, que somos un planeta que se está moviendo, que ahora se mueve. Y ahí eso es parte como esencial de la geografía, con la traslación, la rotación, y eso es como mágico y es fascinante de estudiar el planeta. Ahora mi derecho constitucional, estamos en el antropoceno, que nuestro impacto en el planeta ya equivale a una edad geológica, o sea, todo lo que hemos hecho en estos últimos 100 años. Ya el cambio climático no parte ahora, es una influencia que tenemos del 1950, algunos dicen desde la industrialización en adelante. Entonces,
principio fundamental que de verdad se respete la naturaleza y que tengamos el derecho de vivir en un medio ambiente limpio. Eso lo dice nuestra Constitución actual, pero no se respeta. Entonces, ¿cómo lograr tener ese respeto y que quede como un derecho para todos los que habitamos este país? Y no solo... Y entender que estamos conectados. Es verdad eso que todavía no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos. Hace poco yo veía una modelación de cómo están conectadas las especies y aún no sabemos qué tanto nosotros dependemos de a lo mejor una especie que ahora está en peligro de extinción. Entonces, si seguimos en este paso, puede ser cliché la frase, pero desaparecemos nosotros, pero el planeta sigue. ¿Ya? Entonces, un poco estos derechos constitucionales son para como resguardar nuestra existencia, porque en realidad el planeta va a seguir sin nosotros. ¿Ya? Sigue en su ciclo. Y lo otro creo que le ha hecho mucho daño a Chile es la polarización, o sea, entender que todo es blanco y negro, todo se forma blanco y negro, todo es hombre-mujer, entonces derecha-izquierda, del coro la U, ya estoy diciendo cualquier tontera, pero es reconocer la riqueza y la diversidad que tiene el país, desde los pueblos originarios, desde la diversidad sexual, desde la misma diversidad entre las mujeres, nuestras opiniones. O sea, que ese derecho esté, que reconozcamos la potencialidad que tenemos, la riqueza en las diferencias de opinión y en el diálogo, más que en esta separación que hemos tenido. Oye, con ese deseo particular al cual me sumo, que haya un derecho a la diversidad, le voy a dar paso a una artista invitada. Yo sí los mencioné en un principio, pero ahora la vamos a presentar. Ella es Paula, es parte del colectivo Cultura Planetaria y nos va a presentar su nuevo tema, así que le vamos a dar que ella lo presente y con eso vamos a cerrar este capítulo, queridos auditores, auditoras y auditodes. Así es que desde ya me estoy despidiendo y le vamos a pedir a Paula que cierre el capítulo con la presentación de su último tema. Paula. Gracias, Eve, y a todo el equipo Newenco por la invitación y por la oportunidad de compartir mi creación. El agua, el clima, por cierto, son asuntos vitales del porte de la tierra, así que lo que no alcancé a decir, ojalá les llegue con esta tonada cuequera que lanzo hoy y que zapatea por las cuencas. Espero que les guste y si es así, me pueden buscar por plataformas como Pau the Planet. Se llama Madre Cordillera. Y ahora que la tierra también quiso despertar, lo más cierto es que aguas somos, un solo río que llega al mar. Que si el río no llega al mar, el fuego querrá mandar. Así que más vale mirar hacia lo alto, decir gracias y ponerse a cantar. Reina Madre Cordillera, ay, 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 que nos mira seria. Y los mantos de roble y chagres bien casados con el agua. Y los mantos de Santiago bien casados con el agua, bien casados con la tierra, habría para todos si se quisiera. Y esta copa es de mi madre con la sangre de sus valles. Y esta copa es de mi madre con la cabra y la que baile. Es lo puro de este aire que se pierde sin atinazo. Ya se nublan las estrellas, madre mía cordillera. Y ya se nublan las estrellas, madre mía el centinela. Aconcagua que te ríes de lo madre y su calaña. Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Newenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Böll, e integrado por Evelyn Vicioso Moyano, María José Gutiérrez Daroch y Mariana Pinto Nieto.